Buenas tardes, mi nombre es Jesús Delgado, soy director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral y bueno, le doy la bienvenida al grupo de líderes políticos y apoderados del Partido Justicialista de Chaco. La verdad que es una buena noticia para nosotros como organización que distintos partidos políticos de Argentina se estén comprometiendo con la integridad electoral y las buenas prácticas electorales. Nos parece que es un gran paso para resaltar en cada una de las organizaciones políticas y en este caso me toca darles una breve charla sobre el tema de las buenas prácticas electorales, que las abordaremos de forma bastante general. Hemos tenido la suerte de contar con un gran equipo docente nacional e internacional. Entiendo que ya han abordado temas que tienen que ver con la legislación nacional, con el rol de los partidos políticos en el fortalecimiento democrático, que fue la primera charla que dio Leandro Querido, la de Marta Gaba, también parte de Transparencia Electoral, que habló sobre redes sociales y su incidencia en el ejercicio político. Y luego tuvieron una charla con Alejandra Tadei sobre el rol de los delegados judiciales y con María Herminia Puig sobre el sufragio de las personas privadas de libertad. Como les dije, en este caso vamos a abordar las prácticas electorales o las buenas prácticas electorales, que digamos es lo que aspiramos como una de las organizaciones de la sociedad civil que se encarga de estos temas, que los distintos partidos políticos vayan incorporando, mucho más cuando el año que viene tendremos un gran desafío electoral en Argentina, con casi 20 elecciones en todo el país, con el desdoblamiento que se ha ido anunciando en estas últimas semanas y lo que se vendrá anunciando en un futuro, seguramente. A eso sumándole las PASO, la verdad que vamos a tener un calendario electoral bastante movido y yo creo que es muy importante justamente esto, ¿no? Que los partidos políticos se comprometan con mejores prácticas electorales. Cuando hablamos de prácticas electorales, tenemos que ir primero al concepto de lo que es una elección, también para aclarar varios temas, porque vemos que en la región ahora, digamos, acechan estos autoritarismos electorales e incluso algunos autoritarismos que ya han pasado a ser autoritarismos a secas, es decir, que ya ni siquiera son relativamente competitivos, sino que directamente hay una legalización de la oposición y una imposibilidad de los distintos partidos políticos de participar en los procesos electorales. Es por eso que es importante en un primer momento dejar bien claro el concepto de elección, también para desmitificar eso de que siempre que haya elecciones estamos hablando de una democracia, ¿no? Tenemos que decir que las elecciones no son exclusivas de los sistemas democráticos, es decir, hay regímenes autoritarios o regímenes híbridos en los que también se celebran elecciones y no por ello son democráticos. Las elecciones, si nos enfocamos en el concepto procedimental, simplemente se trata de la delegación de autoridad, ¿no? Por parte de un grupo a una persona o a un grupo de personas, ¿no? Esto no implica que esta elección sea igualitaria, que todos los votos valgan lo mismo, que todas las personas tengan derecho a votar, que todas las personas estén informadas sobre la oferta electoral o que los resultados de la elección sean respetados. Es por ello que celebrar elecciones, digamos que es un requisito, pero no es suficiente para hablar de una democracia. Sin embargo, no hay democracia sin elecciones. Ahí pude adjuntar una presentación, espero que lo puedan descargar,
porque a través de esa presentación es que le vamos a ir dando seguimiento a los conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de la charla, ¿no? Una vez que hablamos ya y aclaramos que las elecciones no necesariamente tienen que ver con regímenes democráticos, sino que simplemente se trata de un procedimiento para delegar autoridad, nos vamos sí a lo que tiene que ver con el concepto de elecciones con integridad. Y acá digamos que se torna un poco más complejo porque sin duda alguna metodológicamente a veces es complicado, ¿no? Poner la frontera, poner el límite entre unas elecciones democráticas o unas elecciones no democráticas. Hay mucha literatura politológica al respecto, hay varios autores, hay varias categorías y la verdad que no hay, digamos, una metodología única para determinar cuándo unas elecciones son democráticas o no. Nosotros hemos incluido algunos autores bastante reconocidos, entre ellos Pippa Norris, que tiene el proyecto de integridad electoral, que es un proyecto internacional que tienen universidades de Inglaterra, Estados Unidos y Australia. Es, digamos, que un exponente bastante serio de lo que tiene que ver con las elecciones con integridad. Y justamente para aclarar un poco este malentendido que puede haber entre distintas metodologías, Pippa Norris lo que nos dice es que lo primero que tenemos que tomar en cuenta para hablar de elecciones con integridad es que respeten los principios internacionales que tienen que ver con, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Digamos que a partir de allí, a partir de ese marco legal bastante amplio, se van conformando las legislaciones regionales que tienen que ver con los organismos regionales como por ejemplo la OEA o la Unión Europea y posteriormente las legislaciones nacionales, regionales y locales, ¿no? Pero digamos que todas estas legislaciones, todos estos marcos parten de esos principios universales compartidos, respetados y que son aceptados en todas las constituciones nacionales, ¿no? Y justamente dentro de los derechos humanos y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos está lo que tiene que ver con la elección de las autoridades y entre otras cosas dice que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la elección de sus autoridades, a que el voto sea directo, que sea secreto, que tenga consecuencias, es decir, que la elección no sea meramente un proceso vacío, sino que efectivamente la voluntad de los electores sea respetada y sea plasmada en las nuevas legislaturas o en los cargos que se han elegido, ¿no? Pippa Norris nos habla, digamos, de un ciclo, ¿no?, electoral, porque también muchas veces se da esta simplificación del electoral y se habla simplemente del día de la elección. Sin embargo, es necesario, es importante resaltar que el ciclo electoral trasciende la jornada electoral y de hecho, para los estudiosos del tema, es mucho más importante lo que sucede previo a la jornada electoral que lo que sucede en la jornada electoral. Es decir, sea lo que sea que se haya conformado durante la fase previa a la elección, determinará lo que suceda en la jornada electoral. Por lo tanto, si tenemos partidos ilegalizados, líderes políticos presos, excluidos, ¿no?, una justicia electoral parcializada, por más que el día de la elección no haya ningún inconveniente y lo sucedido, lo recogido en las urnas, sea lo que efectivamente sea anunciado por el ente electoral, no hará de esta elección una elección democrática o una elección íntegra, porque se irrespetaron y se pasaron por alto una serie de pasos y de requisitos que se dan en la fase previa a la elección y que determinan lo que suceda en la jornada electoral. Entonces, como le decía,
digamos que tenemos una fase preelectoral, después tenemos la fase propiamente electoral, que se trata de la jornada comicial, y luego tenemos la fase postelectoral, que es donde tenemos la transmisión de datos, la totalización de los datos, la adjudicación de los cargos, y que efectivamente esos candidatos que resultaron ganadores no solo ocupen sus posiciones, sus cargos, sino que además los ocupen con todas las competencias que estaban previstas y que puedan terminar en los plazos establecidos, ¿no? Cuando se respeta todo el ciclo electoral, cuando se respeta la fase previa, la jornada comicial y la fase postelectoral, es que nosotros podemos hablar efectivamente de elecciones con integridad. ¿Qué tiene que ver o qué está dentro de la fase preelectoral? Bueno, todo lo que tiene que ver con las condiciones en las que se celebran las elecciones, ¿no? Todo el marco que regula el proceso electoral, que regula las relaciones entre los actores que participan, el empadronamiento, el diseño de la legislación, la formación, la capacitación del personal electoral, la nominación de los partidos, el establecimiento de las condiciones de campaña, a qué tiene derecho qué partido, qué candidato, en qué se basa. En el caso de Argentina, por ejemplo, tiene que ver el tema del otorgamiento de la publicidad por parte de la Dirección Nacional Electoral. Se toma como referencia los votos obtenidos en la elección inmediatamente anterior, ¿no? Pero esto varía entre cada uno de los países, entre cada una de las legislaciones, incluso dentro de los países. Comparando legislaciones anteriores con posteriores, nos vamos a dar cuenta de que también va sufriendo algunos cambios. Pero, en fin, en este primer punto, digamos, lo que queremos dejar bastante claro es que para hablar de elecciones con integridad, para hablar de elecciones democráticas, no podemos conformarnos con lo que sucede en la jornada comicial. Evidentemente es importante, es determinante, pero si no se dan las garantías previas a esa jornada electoral o posteriores a la jornada comicial, de nada vale que se hayan contabilizado correctamente los votos, que los materiales electorales hayan estado en los centros de votación, que las fuerzas de seguridad hayan estado presentes, porque ya se determinó de antemano qué actores podían participar, qué partidos podían postularse, qué candidatos podían competir, y por lo tanto allí reside una gran parte de lo que tiene que ver con la integridad electoral. Un concepto bastante amplio y que vamos a ir poco a poco, digamos, desmenuzando a lo largo de la charla sobre elecciones con integridad, es que las elecciones con integridad son las que están basadas en los principios democráticos de sufragio universal e igualdad política consagrados en las normas y tratados internacionales, cuya preparación y gestión son profesionales, imparciales y transparentes durante todo el ciclo electoral. En la presentación que les envié, y es la que estoy citando, en la página 3 van a poder ver un gráfico que tiene todo lo que tiene que ver con el ciclo electoral, ¿no? Cada uno de los pasos o cada una de las fases en las que se divide el ciclo electoral. Entonces, digamos que el ciclo electoral empieza con lo que tiene que ver con la legislación electoral, con lo establecido, con la normativa, digamos que son las reglas de juego, ¿no? Cuando uno entra a un juego, las reglas tienen que estar claras. Es por eso que la mayoría de las legislaciones establecen que una vez convocadas las elecciones no puede haber cambios en la normativa electoral, en los regímenes electorales, porque cuando ya se convoca una elección hay que respetar el marco jurídico y el marco normativo que va a regir en esa elección. Por lo tanto, es fundamental que cuando se convoca una elección esté sumamente claro no solo el marco legal, el marco normativo, sino también cuáles son las instancias a las que acudir en caso de que alguno de los actores se sienta
disminuido, se sienta afectado por otros actores y tenga que introducir algún recurso para su defensa. Entonces, todo esto tiene que estar claro en la legislación electoral, que, como dijimos anteriormente, son las reglas del juego. Posteriormente tenemos los procedimientos electorales, las fronteras, que se trata de la distritación, se trata de la división de los distritos electorales. Es un tema sumamente interesante, todo lo que tiene que ver con el gerrymandering, ¿no? Con la delimitación de los distritos electorales. Sabemos que no solo en Argentina, sino en todo el mundo, recordemos que el gerrymandering como concepto nace en los Estados Unidos, cuando en Boston se quiere hacer una elección donde el gobernador se veía con posibilidades bastante importantes de perder, y lo que hace es que cambia los límites o las fronteras de su distrito de manera de sacar aquellas zonas en las que tenía un voto contrario y asegurar dentro de la nueva distritación los votos que tenía a favor, y de esta manera sostenerse en el poder. Tenía una forma de salamandra, y por la traducción al inglés queda como gerrymandering, haciendo alusión a la salamandra, ¿no? Pero digamos que el fenómeno se trata justamente de esto, de manipular tendenciosamente los límites electorales de manera de asegurarse una victoria digamos a la autoridad que está promoviendo el cambio en los límites de la distritación. Es por ello que muchos órganos electorales, muchos entes electorales han optado porque todo lo que tiene que ver con distritación lo hagan entes que sean independientes, comisiones técnicas profesionales que no tengan nada que ver con lo político, ni siquiera con el tema meramente electoral, ¿no? Y si hacemos una revisión en Argentina y en gran parte del mundo, ahora el tema de la distritación está en manos de comisiones técnicas que toman en cuenta una cantidad de factores que no tienen que ver evidentemente con las pretensiones de ciertos partidos políticos de mantenerse en el poder. Bueno, muy importante el registro de votantes, fundamental. Recordemos que una de las formas de manipular elecciones tiene que ver con dejar afuera a grandes cantidades de ciudadanos que quedan excluidos de los padrones electorales para que no puedan influir y ser determinantes en los comicios, ¿no? Entonces, en la medida que haya un registro de votantes abierto, transparente, en el que se convoquen a todas las partes, en el que tengan auditorías constantes, permanentes por parte de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil, es que vamos a tener, digamos, elecciones con integridad, porque va a estar garantizado el derecho de participación, el derecho de inclusión, a través del empadronamiento correcto, de acuerdo a lo que establece la normativa y la ley. Lo mismo sucede con el registro de los partidos políticos y de los candidatos. Como decíamos anteriormente, puede salir todo bien en la jornada electoral, pero si algún partido político o algún candidato no pudo participar, no pudo postularse, se está coartando su derecho político más básico, que es el derecho a elegir y ser electo, ¿no? Digamos que es el derecho político activo y pasivo, el de elegir y ser electo. Y en el momento en el que una persona, un ciudadano que cumple con los requisitos para ser candidato, se le impide postularse, se le impide participar, competir, ya sea de manera partidaria o independiente, pues estamos en presencia de una elección que no respeta las garantías más básicas con respecto a lo que tiene que ver con integridad, y por lo tanto estaríamos en presencia de una elección viciada. Los medios de campaña también es otro de los temas muy importantes, ¿no? Porque uno de los principios que sostienen varias metodologías tienen que ver con elecciones libres, en la medida que los electores son libres de acceder a información
sobre los planes de los candidatos, sobre los proyectos de los partidos políticos, sobre quiénes compiten, que todos tengan la posibilidad de exponer sus proyectos, el porqué de su candidatura, y en la medida en la que esta proyección, en la que los candidatos y los partidos políticos puedan efectivamente mostrar sus programas, es que vamos a estar hablando de una elección libre, ya que el elector va a poder elegir efectivamente entre una oferta variada, amplia, plural, mientras que en los regímenes que son no competitivos o son directamente autoritarios, no vamos a encontrar medios de comunicación amplios y plurales en los que se muestre, digamos, los proyectos de todos los partidos, sino que seguramente lo que vamos a encontrar es un mensaje único a favor del oficialismo y estigmatizando a él o los partidos opositores. Por lo tanto, fundamental el tema de los medios de campaña para catalogar una elección como una elección íntegra y transparente. El financiamiento de la campaña es otro tema fundamental y que tiene que ver con el tema de medios, pero que aunque tiene que ver, no es todo, ¿no? O sea, los medios son una parte del financiamiento. En el caso de Argentina es adjudicado, como decíamos, por la Dirección Nacional Electoral, tomando en cuenta los votos obtenidos en la elección inmediatamente anterior, pero el financiamiento también tiene que ver con actividades de campaña, con traslados, con movilizaciones, y es una parte fundamental, no solo para la competencia sana entre partidos políticos, sino también para la salud del sistema político. Hemos podido ver, por ejemplo, el caso de Perú, un caso bastante importante de debilitamiento de los partidos políticos. El sistema de partidos está muy debilitado y en gran parte tiene que ver con el tema de financiamiento. Los partidos se han terminado convirtiendo en partidos unipersonales, donde hay un candidato que crea un partido político, se postula y si pierde el partido se diluye y posteriormente se crea uno nuevo. Recordemos que en la elección anterior, en la que Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski llegaron a segunda vuelta, ambos partidos eran unipersonales, quizás el de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, con un poco más de influencia de lo que tiene que ver con Alberto Fujimori, con su padre, pero el partido de Pedro Pablo Kuczynski incluso se llamaba PPK, ¿no? Una vez que Pedro Pablo Kuczynski es destituido, sale del poder, pues este partido queda con congresistas, con asambleístas, pero sin la dirección de la persona por la que se creó. Es decir, el partido no trasciende al líder, sino que solamente responde a ese líder. Esto pasa muchas veces por el tema de financiamiento. En la medida que haya un financiamiento que robustezca a los partidos, a la actividad de los partidos, a las actividades de capacitación, de cuadros políticos, de liderazgos, etc., tendremos partidos más fuertes, más vigorosos, con más actividad y que se mantengan en el tiempo, ¿no? Se está dando una discusión acá en Argentina sobre financiamiento político, sobre la influencia del financiamiento público, el financiamiento privado. Hay mucho de lo que hablar en ese sentido. Tenemos que la experiencia de los países con mejores índices de democracia, por ejemplo tomando el índice de The Economist sobre democracia en el mundo, nos encontramos que los países que lideran el ranking democrático tienen un financiamiento mixto, prevén un financiamiento mixto, privado y público, evidentemente bastante regulado, bancarizado, de manera de que haya trazabilidad de los aportes, pero de nada vale, y esto es para discutir, obviamente, cada uno de ustedes seguramente tendrá su posición, pero lo que sí es cierto es que legalizado o ilegalizado el financiamiento político privado, los privados siguen financiando la política,
simplemente no se bancariza, no se blanquea, no hay trazabilidad y termina siendo aún peor, ¿no? Entonces, si efectivamente se legalice o no se legalice el financiamiento privado, se está dando, se ha dado y se va a seguir dando, sería mucho mejor para hacer la trazabilidad, para las labores de la Cámara Nacional Electoral y de las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a este tema, como por ejemplo Transparencia Electoral. Sería mucho mejor, digamos, blanquear el financiamiento privado de manera que tengamos herramientas para trazar, ¿no? En la ruta de los aportes y saber en qué se gastó, y que el elector pueda saber quién financia la campaña de qué candidato, que todo esto sea público y que permita verdaderamente un debate mucho más rico, mucho más nutritivo sobre la temática electoral. Después de estos pasos que mencioné anteriormente, llegaríamos ya al proceso electoral, a la jornada comicial, en la que evidentemente tenemos que tener las garantías suficientes que nos brinda, por ejemplo, el monitoreo del acompañamiento cívico o la observación electoral, pero los partidos políticos, a través de los fiscales, entiendo que muchos de los que están recibiendo este curso son fiscales, así que seguramente ustedes lo saben mejor que yo, es muy importante el trabajo de fiscalización partidaria, de fiscalización de los entes electorales, de fiscalización de otras organizaciones, como por ejemplo los delegados judiciales, como por ejemplo los acompañantes cívicos que son inscriptos por la Defensoría del Pueblo, etc. Este es un día fundamental, crucial, no le quiero quitar importancia, para nada se la quito, solo digo que no minimicemos la influencia que tiene toda la fase previa al proceso electoral o a la votación, a la jornada comicial, porque aquí es donde se determinan las condiciones en las que se va a dar, ¿ok? Una vez que se da la jornada electoral, tenemos el conteo de votos, la totalización de los resultados y la ocupación de los cargos, que es otra parte fundamental. Quizá acá en Argentina no se tome tanto en cuenta el tema de la ocupación de los cargos y el respeto de las competencias de los cargos que se están adquiriendo, ¿no? Pero cuando nos vamos a regímenes autoritarios, tenemos por ejemplo el caso de Venezuela, donde la oposición en el año 2015 gana la elección contra todo pronóstico, contra toda la maquinaria del Estado. Ya estábamos allí en presencia de un autoritarismo competitivo, con todo en contra, y la oposición logra alcanzar 2/3 de la votación, y ante este escenario que el gobierno de Nicolás Maduro se ve sorprendido, pues lo que elige es desconocer los resultados de la elección. Como digo, son excepciones en contextos democráticos, así sea de democracias débiles, esto no sucede, pero es lo que nos da la muestra, lo que muestra el límite, la frontera entre un autoritarismo competitivo y un autoritarismo cerrado o un autoritarismo a secas. Por lo tanto, si nos fijamos solo en los pasos anteriores, incluso en la totalización de los datos y en el anuncio de los resultados, pero nos quedamos hasta allí, podemos dejar afuera el tema de la adjudicación de los cargos y de la ocupación efectiva de los cargos. Por lo tanto, es fundamental tener la perspectiva de todo este ciclo electoral para saber efectivamente que una elección íntegra, una elección transparente, una elección libre trasciende la jornada comicial. Como les decía anteriormente, el esquema de Pipa Norris, y que a mí me parece muy apropiado, es partir de lo general hacia lo particular, en el sentido de determinar o dar el concepto de elecciones con integridad a partir de valores más bien universales que son aceptados por todos, y a partir de allí ir creando legislaciones nacionales, locales, regionales mucho más específicas. Acá es fundamental la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y una de las partes que tiene que ver con el tema electoral
es el artículo 21, que dice, y cito: la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, se expresará mediante elecciones auténticas que habrá de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Y por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, digamos, es un poco más específico al decir: todos los ciudadanos gozarán de los siguientes derechos y oportunidades: participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, votar y ser electos o elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal, igual y por voto secreto, y tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de un país. A partir de acá, distintas organizaciones como la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos crean sus propios reglamentos, sus propias normativas que tienen que ver con el respeto de los fundamentos democráticos. Hay un documento muy interesante que es de la Comisión de Seguridad de Elecciones que presidía Kofi Annan, antiguo secretario general de la ONU, que en 2012 emite un documento, digamos, que establece puntos mínimos para poder considerar elecciones, a unas elecciones como elecciones democráticas, y pone 4 puntos muy claros y muy específicos. Construir un Estado de Derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral, crear organismos electorales competentes, independientes, que generen confianza en la población, crear normas para facilitar la competencia multipartidaria sobre una base de respeto entre los contrincantes, eliminar las barreras jurídicas, políticas, administrativas que dificultan la participación política y regular el financiamiento político incontrolado, oculto o indebido. Ahí yo voy a tomar algunos puntos de los que nombré anteriormente que me parecen muy importantes. El segundo punto, que tiene que ver con los organismos electorales competentes, independientes, profesionalizados, es un punto fundamental y lo vemos cuando estamos en presencia de elecciones que no cumplen con los requisitos para ser consideradas democráticas, y nos encontramos con entes electorales que no están profesionalizados, donde digamos que los magistrados o los directivos, las autoridades de estos entes son colocadas por afinidad política y no por mérito, por su propia competencia, y esto es fundamental, sobre todo en los países como los nuestros, que ingresaron a la democracia a partir de la tercera ola democratizadora, ¿no? Tenemos democracias bastante nuevas, democracias de más o menos 30 años, 40 años a lo sumo, y los organismos electorales, según nos muestra la literatura política, han jugado un papel fundamental, ¿no? Han asumido un papel de árbitro que no solo pone las reglas, administra la elección, además muchos comparten las funciones de ente administrativo y ente jurisdiccional. No es el caso de Argentina, donde tenemos la DINE, que sería el ente administrativo, el que administra las elecciones, que forma parte del Poder Ejecutivo, y tenemos la Cámara Nacional Electoral, que forma parte del Poder Judicial y es el ente jurisdiccional, ¿no? El que tiene competencia electoral desde lo judicial. Pero en muchos de los países de América Latina tenemos un solo órgano, un solo ente. Tengamos, por ejemplo, el caso de Brasil, ¿no? Donde el Tribunal Superior Electoral es a su vez el administrador de la elección y es el máximo tribunal jurisdiccional en materia electoral. Entonces, hemos necesitado, como países con democracias nuevas, débiles, endebles, hemos necesitado de organismos electorales profesionales, fuertes, imparciales, independientes, competentes, para poder garantizar una mínima estabilidad en nuestros países. Y es una cosa que a veces pasa desapercibida, pero digamos que no sabemos a veces la influencia que tiene la independencia
la profesionalización y el mérito dentro de los órganos electorales, digamos, como garante de nuestras democracias. Además, hay otros puntos que son evidentemente muy importantes, como las normas para la competencia, para crear realmente un entorno competitivo electoral y que no tengamos estos casos de dirigentes eternos, ¿no? Que elección tras elección cooptan la justicia, las legislaturas, cambian las leyes para introducir la reelección indefinida, crean artificios para desde elecciones minoritarias crear mayorías artificiales, en fin, desde dentro de la propia institucionalidad, desde las instituciones democráticas, pues van corrompiendo los principios institucionales de división de poderes, de independencia de poderes, de manera de sostenerse en el ejercicio del poder. Sumamente peligroso, lo vemos en varios países de la región, incluso en algunas provincias argentinas somos testigos de esto. Algunas han avanzado en eliminar esta posibilidad de elección indefinida, por lo menos en la provincia de Buenos Aires se eliminó para los intendentes. Sin embargo, vemos que todavía hay dirigentes en otras provincias que se mantienen elección tras elección en el mismo cargo, ¿no? Eliminar las barreras jurídicas y administrativas que impiden la participación. Esto es sumamente importante porque tiene que ver con el principio de inclusión, ¿no? Unas elecciones inclusivas son unas elecciones que son verdaderamente representativas de la voluntad popular. En la medida en que la mayor parte de personas, de ciudadanos, puedan participar en una elección, pues más legitimidad va a tener, porque va a tener, digamos, el acompañamiento de la voluntad popular a través del voto, ¿no? Recordemos que a través del voto la ciudadanía unge de legitimidad a las autoridades electas. Es por ello que en la medida en que eliminemos estas barreras a la participación, y no solo eliminar barreras, ¿no?, jurídicas, sino incluso crear mecanismos que promuevan la participación, ¿no? Crear iniciativas que más bien llamen a la ciudadanía a dirimir sus diferencias a través del voto, ¿no? Y de la política como esa arena global, regional, local, dependiendo de la ocasión, pero con la política como forma de dirimir las diferencias, ¿no? Antes hablábamos de lo que decía la Comisión de Seguridad sobre las elecciones con integridad, y en este caso ahora vamos a ver qué es lo que dice la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Ellos dicen que hay que respetar 4 principios básicos para que podamos hablar de elecciones con integridad. Tiene que ver con el derecho al voto, con las elecciones limpias, las elecciones libres y lo que hablaba anteriormente, cargos públicos electos, ¿no? El derecho del voto se refiere a que todos los ciudadanos puedan efectivamente participar. Las elecciones limpias son aquellas en las que los electores pueden expresar libremente su opinión. Las elecciones libres es cuando la oferta electoral no está limitada, cuando los ciudadanos efectivamente cuentan con una oferta plural, amplia, variada de opciones electorales. Y los cargos públicos, lo habíamos hablado anteriormente, que efectivamente las elecciones tengan consecuencias y aquellos que resultaron electos finalmente ocupen esos cargos con las competencias establecidas en la legislación correspondiente. ¿Qué hay que observar, además de estos puntos anteriormente mencionados, para poder determinar si una elección efectivamente es íntegra o no? El contexto político, el ordenamiento jurídico, la administración electoral, la independencia, la imparcialidad, la profesionalidad de la administración electoral, las fases que recorrimos anteriormente, que tiene que ver con el empadronamiento, con la inscripción de candidaturas y la postulación por parte de partidos políticos, el respeto de la legislación que tiene que ver con la campaña electoral, con el financiamiento político, los medios de comunicación,
la violencia electoral es fundamental. Transparencia Electoral recientemente publicó un estudio llamado El mapa de la conflictividad electoral, en el que se toman varios factores, se estudian de manera de determinar, se crea un ranking en el que por provincia se va catalogando a cada uno de los distritos electorales según la conflictividad electoral que presente, ¿no? Siendo el peor calificado aquel distrito con alta conflictividad electoral y aquel distrito mejor calificado el que tiene baja conflictividad electoral. Las reclamaciones y los recursos, ¿no? Lo hablábamos también anteriormente. ¿Qué instancias hay para los candidatos y para los electores para presentar recursos, reclamaciones, impugnaciones? ¿Están efectivamente defendidos? ¿Hay garantías del proceso electoral en caso de que se viole alguna normativa? Esto tiene que ver con las garantías, ¿no? Con a dónde acudir, con las instancias a dónde acudir. El papel de la sociedad civil, muy importante. Desde Transparencia Electoral evidentemente lo defendemos, siendo una organización de la sociedad civil organizada. Es fundamental. De hecho, la figura de acompañamiento cívico en Argentina se crea gracias a la presión de las organizaciones de la sociedad civil. Recordemos que hasta 2011 no existía esta figura y todavía nosotros creemos que está en deuda porque digamos que no incluye todas las competencias que sí incluye la figura de observación electoral. De todos modos consideramos que es un avance la implementación del acompañamiento cívico, pero esto no hubiera sido posible sin las organizaciones de la sociedad civil. La obligatoriedad del debate presidencial tampoco fuera posible si no es porque en 2015 Argentina Debate, esta iniciativa de la sociedad civil, pues convocó a los candidatos presidenciales a participar en este debate, que en aquel momento fue voluntario y ya hoy en día es obligatorio, ¿no? Y todas estas iniciativas vienen dadas y vienen fortalecidas por las organizaciones de la sociedad civil. Y evidentemente el respeto de la legislación y la normativa en la jornada electoral y en el conteo de votos. Quiero cerrar porque me parece muy importante el tema de la observación electoral y de la deuda que a mi entender tiene la legislación argentina con respecto a la observación electoral, porque quizá en Argentina se puede llegar a considerar como algo accesorio, como que no es determinante, como que no tiene realmente una influencia, ¿no?, en lo que tiene que ver con el proceso electoral. Sin embargo, sobre todo en Centroamérica, la implementación de la observación electoral por parte de la OEA ha sido determinante para transitar de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. En un principio, la observación electoral de la OEA se trataba más bien de una presencia de algún representante de la OEA, algún expresidente de la región, alguna persona con liderazgo que representara esos valores, pero que tenía, digamos que en aquel momento, un papel más bien disuasivo, ¿no? Más bien simbólico de lo que representan las elecciones con integridad. Sin embargo, no se contaba en ese momento, digamos, con una metodología especializada, contrastada, con la que se cuenta hoy en día. Las observaciones electorales de la OEA comienzan en 1962 en Costa Rica, en lo que se conoce como la primera fase de las observaciones electorales, ¿no? Posteriormente vendría una segunda fase de la observación electoral de la OEA, que ya implicaba una profesionalización de la observación electoral, ¿okay? Donde se incorporan índices contrastables, conmensurables, de manera de poder efectivamente
calificar una elección de acuerdo a ciertos estándares que posteriormente serían estándares universales y compartidos por otras metodologías, como por ejemplo la metodología que usa la Unión Europea. Y por último, vendría ya la fase en la que estamos actualmente, que empezaría a partir del año 2000 y que tiene que ver obviamente con el Departamento de Cooperación Electoral de la OEA, donde ya se profesionaliza todo el tema de observación electoral, se empiezan a crear manuales de observación electoral, de acompañamiento electoral, dependiendo de la figura de cada país. Y evidentemente también hay un apoyo por parte de los países de la región a esta figura, entendiendo que tiene consecuencias positivas no solo para el proceso electoral, sino para la legitimidad, para los mismos entes electorales al sentirse respaldados o incluso sentirse señalados en aquellas materias pendientes, ¿no?, que pueda llegar a tener, y que gracias a la observación electoral se le pueda justamente hacer esas precisiones. De hecho, hay un trabajo muy importante que hace la OEA en el que recoge cómo sus informes de observación electoral han repercutido en la mejora de condiciones electorales en los países donde se han hecho estas misiones, ¿no? Es un trabajo muy interesante donde se van a dar cuenta que creo que el 40% de las recomendaciones que han hecho las misiones de observación electoral han sido tomadas por los órganos electorales y han mejorado en gran medida los procesos electorales. Por lo tanto, refuerzo esta idea de lo necesario que es en Argentina la incorporación de la observación electoral, lo importante y lo necesario que es que por primera vez se convoque a una misión electoral de la OEA, cosa que no se ha hecho. Antes no lo había hecho Brasil, lo hizo en estas últimas elecciones, tampoco lo había hecho Estados Unidos y lo hicieron en las elecciones de 2016, y creo que es hora también de que Argentina, por más de que no tenga problemas sistemáticos a nivel electoral, creo que sí sumaría muchísimo la presencia de expertos electorales en la OEA para que se haga un informe de observación electoral por parte de ellos, ¿no? Así que espero haber, abordado la temática de buenas prácticas electorales. Mi idea era abordarlo de manera general. Estoy dejando el video y espero que en caso de que haya alguna duda, algún comentario o que me quieran pedir algún material de los que he citado a lo largo de esta charla, me lo pueden escribir por el grupo de Facebook y con mucho gusto se los hago llegar.